Saludos, amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hebler en X, en YouTube y en Patreon, @Julio Coco. Bienvenidos a este nuevo Beta Político Cuarentena. Nos estaremos hablando de los últimos eventos que han ocurrido en la política venezolana, la típica campaña electoral del candidato Edmundo González y la líder de la oposición, María Corina Machado, las respuestas de la élite del chavismo y las perspectivas generales para las elecciones presidenciales venezolanas a realizarse el 28 de julio de este año 2024. Así que búscate un café, ponte cómodo, porque esto te interesa. Beta Político Cuarentena. Estamos en la cuarentena de unas elecciones que se dan en una encrucijada histórica para el pueblo venezolano. Estamos a menos de 40 días del 28 de julio, exactamente dentro de 5 domingos, en las urnas electorales y posteriormente con los acontecimientos que hubiera lugar, se decidirá un destino generacional para la República de Venezuela y para todos los venezolanos, estén donde estén. Decía yo y hablé en el último Beta Político sobre los fantasmas, sobre los desafíos para el 28 de julio del año 2024, para el 29, para el 30 y para la historia. Fantasmas se van disipando y otros se van fortaleciendo, y vamos a empezar por allí. Hablaba yo de uno de los fantasmas que era la posible posposición de las elecciones del 28 de julio por parte del chavismo. En este momento tengo elementos que me hacen considerar que el costo de la posposición de las elecciones venezolanas es demasiado alto a pagar por la élite del chavismo. Primero, porque posponerlas fortalecería aún más la agenda política que les viene imponiendo María Corina Machado. Segundo, se vienen dando cambios políticos en el mundo y se avecinan varias elecciones donde sus resultados pueden afectar gravemente el entramado de relaciones internacionales de Nicolás Maduro y la élite chavista, y que todo esto está siendo monitoreado por el mundo. Y quiero empezar por allí. En la declaración del grupo de las 7 potencias occidentales, en su declaración final, estos países firmaron en una de sus páginas un apartado sobre Venezuela, el cual voy a leer en castellano, traducido por Google Translator, que dice así: estamos profundamente preocupados por la actual crisis venezolana, política y económica humanitaria en Venezuela, y por la falta de avances en la implementación del Acuerdo de Barbados de octubre de 2023. En lo que respecta a los derechos de la oposición dentro del proceso electoral y la decisión de retirarse la invitación para una misión de observación electoral de la Unión Europea. Hacemos un llamado a Venezuela para que implemente plenamente el Acuerdo de Barbados y garantice elecciones competitivas e inclusivas el 28 de julio, que abarquen misiones de observación electoral internacional completas y creíbles. Exigimos además el fin del acoso a los miembros de la oposición y la liberación inmediata de todos los presos políticos. Seguimos de cerca los acontecimientos entre Venezuela y Guyana en la región del Esequibo y acogemos con agrado los esfuerzos regionales para mantener el diálogo entre las partes. Exigimos que Venezuela se abstenga de nuevas iniciativas desestabilizadoras. El asunto debe resolverse pacíficamente de conformidad con el derecho internacional. ¿Qué significa esto? Lo traté en algunos microbetas privados y en el último beta político, que sí era posible y que sí estaba contemplado por algunos organismos de inteligencia de las potencias, las incursiones armadas de Venezuela en el territorio Esequibo, y que esto conllevara a un estado de excepción, un estado diferente, para no decir la palabra que no debo decir, que permitiese la posposición de las elecciones. Yo creo que las presiones internacionales son lo suficientemente fuertes
y creo que finalmente se están dando, digamos, avances en cuanto a que efectivamente esa elección se realice y que no haya incursiones armadas ordenadas por Nicolás Maduro en el territorio Esequibo, recordando como siempre que el Esequibo sí es de Venezuela. Buscar otros estados como el estado de conmoción interna para suspender las elecciones está completamente difícil, y lo dije yo en otro video que también pueden encontrar en este canal, que de momento toda la base electoral liderada por María Corina Machado y que va a votar el 28 de julio por Edmundo González Urrutia, nadie está en ninguna agenda de agitación, de protesta ni de manifestaciones. Es decir, no hay conmoción nacional que justificase o que diese pie a la posposición de las elecciones. Y a esto le sumo unas declaraciones del rector del CNE, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien de manera, oye, estaba como muy ofuscado, como muy alterado. Eso fue el día de la firma del acuerdo, el cual voy a comentar más adelante, diciendo que en Venezuela sí habrá elecciones el 28 de julio. Pero como lo decía, tan ofuscado y estaba, creo que molesto por muchas reacciones en las redes sociales, más la respuesta de Edmundo, que la voy a comentar más adelante, creo que sí, que definitivamente las elecciones no las van a posponer porque el costo es muy alto. El otro fantasma que comenté tenía que ver con la inhabilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática por la vía del Tribunal Supremo de Justicia, aduciendo cosas de doble militancia, un conjunto de arbitrariedades. Saben que todo acá es ilegal y es político. El hecho que pareciese que el costo también de eliminar la tarjeta MUD a menos de 40 días de las elecciones es bastante riesgoso, porque pondría ya definitivamente en tela de juicio total el proceso electoral, y el cual lo más probable es que volviésemos al escenario de 2018, cuando la elección de Maduro contra Henry Falcón fue desconocida por la comunidad internacional. Y como lo he venido diciendo desde los últimos 3 años y medio, las negociaciones Biden-Maduro tenían como fin regularizar la situación de la legalidad y representación del Estado venezolano en instancias extranjeras. Y creo que el fin último de Maduro hoy se ve cuesta arriba, y aunque uno puede pensar que son capaces de todo, yo soy de los que piensa así, eso de que no vale, yo no creo, yo no lo digo, pero en este momento el costo de inhabilitar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática es tremendamente elevado. Entonces, esto reduce el asunto electoral en términos concretos y en lo que puede hacer el chavismo para desconocer la voluntad de los electores venezolanos en el marco de una pugna que, como lo dije, somos los de abajo contra los de arriba. Y sobre eso tengo que decir lo siguiente. Yo siempre veo las cosas en números y me gusta ver la vida así, es más sencillo. Como dijo un sabio, que Dios se presenta en lenguaje matemático. Bueno, yo creo que por ahí va el asunto. Decía yo que cuando todo esto arrancó y con la victoria de María Corina Machado en la primaria, si bien es cierto, antes de todo esto yo pensaba que no había posibilidad alguna de cambio de gobierno en 2024, luego pasé a decir que para mí había el 1% de probabilidad. Quiero decirte con total agrado, con total seguridad y absoluta seriedad, que en mi perspectiva y en mis análisis comentados con algunos especialistas, creo que la probabilidad de que se produzca un cambio de gobierno a raíz de la votación del 28 de julio, que no es lo mismo que las elecciones, creo que pasamos del 1% al 10%. Yo creo que hay 10% de probabilidades de que haya un cambio de gobierno propiciado por los votos que se expresen el día 28 de julio del año 2024. Repito, que no es lo mismo que el resultado de la elección. ¿Y por qué? Porque tal como lo están advirtiendo muchos actores, muchos voceros, a los cuales yo me sumo, dirigentes, el chavismo se está preparando para desconocer la voluntad de los electores. Esa es la realidad. Esa es la realidad, y en todo caso la gran incertidumbre que hay en las calles de Venezuela no tiene que ver con quién gana o quién pierde las elecciones. Eso está bastante claro. El asunto es que
¿Qué tan difícil se da esto? Y quiero comentarte cómo están los números al momento de la grabación de este video, 24 de junio de 2024. En los estudios serios, que tengo varios y que no son precisamente los estudios públicos, el máximo que se le da al candidato Edmundo González está rondando los 65%, los que le dan menos le están dando 58%. Pudiésemos promediarlo en 62%. Y en este momento Nicolás Maduro está oscilando entre el que le da más, que le da aproximadamente 27%, y el que le da menos, que le da 17%, lo cual pudiese aproximarse en 22%. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, lo primero que hay que decir es que sí, la votación absoluta, numérica, 1-1 de Nicolás Maduro viene aumentando, por supuesto que sí, pero viene aumentando ¿dónde? En un sector de indecisos, pero que efectivamente van a votar, y el que ya decidió votar, pero no sabe por quién todavía, es altamente probable que sea chavista, es mayoritariamente electorado chavista, el cual ya está fracturado. Y aunque la presión, el chantaje, la campaña, las mentiras funcionan, sí, está creciendo poco a poco, pero va a llegar a un tope. Yo creo que ese tope nunca, ni en el mejor de los casos, va a llegar al 30% de la votación total efectiva, que no es lo mismo que lo que diga el CNE. En cambio, de ese mismo sector también está creciendo Edmundo González, entonces, pero el tope de Edmundo es mucho más alto que el de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque de los que efectivamente van a votar, que la gran mayoría son chavistas, algunos están decidiendo por Maduro, otros por Edmundo, y así como muchos chavistas ya decidió votar por Edmundo González. Pero de los indecisos que no saben si van a votar o no, la gran mayoría son opositores, y opositores como yo, que decirlo, y algunos mal llamados radicales, de los cuales voy a hablar más adelante, que son los que en dictadura no se vota, en tiranía no sale con votos, un conjunto de cosas, pero que son oposición durísima, y por eso rechazo absolutamente que a quien no quiere votar se le acuse de chavista, porque probablemente sea de los más antichavistas furibundos, pero de los que están decidiendo salir de esa posición de no voto bajo ningún concepto a pensárselo para votar, es mayoritariamente chavista, y los que decidan votar efectivamente van a votar por Edmundo González. Nadie que diga en dictadura no se vota, y bueno, la presión social, el ánimo, los motivos, la campaña, la gira de María Corina lo motiva, no va a ser para ir a votar por Maduro. Eso hace entonces que el techo electoral de Edmundo sea mucho más amplio que el de Nicolás Maduro, y estoy hablando de la votación total efectiva. Y en el medio de esto, un fenómeno que estamos viendo, y es que muchos compatriotas que están en diáspora y en exilio están decidiendo venir a votar el 28 de julio. Si usted consulta hoy los pasajes de las aerolíneas para venir desde Argentina, desde Chile, desde Panamá, desde México, desde República Dominicana, desde España, va a ver que ya hay vuelos donde no hay cupo y están aumentando de precio los vuelos. ¿Por qué? Bueno, casualmente mucha gente, como dos amigos míos, decidieron venir a la playa para el fin de semana anterior o posterior a las elecciones. Es decir, vienen a votar, efectivamente van a venir a votar. Porque lo que estamos viendo, el fervor que vemos en la gira de María Corina Machado en la Venezuela profunda, con imágenes, videos, el poco de moto, los niños lloran, los hombres le dan su apoyo, la señora en la moto que le dice si quiere que me voten el lunes, están animando a mucha gente. Están animando a venezolanos dentro del país que tenían una posición férrea sobre no votar, y están animando a más de uno en la diáspora a gastarse $2,000, $3,000 y hasta $4,000 para venir a votar. Y esto hay que verlo como lo que es: un fenómeno psicosocial masivo liderado por María Corina Machado y que es encarnado por ella misma. Eso hace que lo que estemos presenciando entonces es que nos aproximemos a una participación efectiva de los que efectivamente están inscritos en el registro electoral y van a estar dentro de Venezuela el 28 de julio del año 2024. Es altamente probable que la participación efectiva esté rondando la tradicional histórica de las elecciones presidenciales en Venezuela, que es aproximadamente 80%. Y esto es impresionante.
Esto es positivo, entendiendo que son números absolutos, en tanto que seguimos con que, y hay que repetirlo, hay un buen número de venezolanos que no están inscritos en el registro electoral y que están dentro de Venezuela, más millones de venezolanos que están en el extranjero y no pueden votar por todas las trabas que se presentó y que impuso el régimen chavista para que la voluntad de estos electores no fuese apreciada. Entonces, en ese contexto, en el mejor de los casos para Nicolás Maduro, en números absolutos, en el mejor de los casos, Edmundo González está duplicando en votación a Nicolás Maduro. Lo repito, en el mejor de los casos para el chavismo, Edmundo González Urrutia duplica en votos a Nicolás Maduro Moros. Así de simple. Maduro puede crecer un poquito y Edmundo va a crecer mucho. Esos son los números. Lo demás es cuento. Y usted va a ver a muchos encuestólogos de los que se disfrazan de opositores, los que ya son abiertamente alacranes, y estos nuevos inventos de encuestadoras y medios de comunicación chavistas que andan mintiendo y desinformando de una manera atroz. La propaganda que tienen tanto en Facebook, en Instagram, en X, pero sobre todo en YouTube, es vergonzosa, y lamentamos mucho que las plataformas permitan esta elevada carga de desinformación en sus plataformas. Y si usted, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, le aparece un video de desinformación como propaganda en este video mío, le pido 1000 disculpas, pero yo como creador de contenidos no tengo cómo bloquear que esos canales basura sean promocionados en mi video. Realmente te pido mis disculpas. Y sobre esto, de que hay venezolanos y venezolanas que estaban en la posición férrea de que no votan, de que dictadura no sale con votos, y esto de que hay muchos venezolanos en la diáspora que va a venir a votar, que va a invertir dinero, tiempo, pidiendo vacaciones en su trabajo, pidiendo permiso para venir a votar, tiene que ver con un sentimiento que tendrán que venir psicólogos sociales y sociólogos a estudiarlo independientemente de los resultados políticos finales de la elección, y es que tenemos un sentimiento de no quedarnos fuera de la historia. Tantos años, por lo menos en mi caso, estoy en contra de Chávez desde el año 96, siempre en contra y navegando en contra de eso. No creo justo que entonces cuando hay una nueva oportunidad real, orgánica, uno diga, no voy a participar. Por supuesto que hay que participar. Y ya este asunto emotivo y este asunto contagioso, este asunto de que la gente ve los videos de María Corina y llora, se exalta, se alegra. Hay gente siguiendo desde el extranjero la travesía de María Corina Machado como si fuese un reality show, como si fuese una épica. Todo eso está dando resultados y una campaña sin mucha dirección, es resolviendo porque María Corina va por aquí, le trancan un puente, le trancan, al final tienen que cruzar un río, se mete por una trilla, y esto está animando porque María Corina está haciendo cosas realmente salvajes, y eso energiza a un buen sector de la población venezolana, a punto de que, repito, personas que decían hasta hace una semana en dictadura no sale con votos, hoy te está diciendo, mira, hay que ir a votar, y como repito, gente que está invirtiendo miles de dólares para poder venir a votar. Entonces, en el medio de eso salen un poco de analistas a decir que hay que tener cuidado con el triunfalismo, que el triunfalismo no es bueno. Y vimos incluso a Luis Vicente León en una reunión en Reino Unido por allá, avalando un panel de tipos que realmente son unos corruptos internacionales, diciendo que hay que prepararse para una victoria normal y contundente de Nicolás Maduro. Uno dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos tipos están atracando el triunfalismo? Bueno, una cosa es el triunfalismo sobre el resultado político y otra cosa es el triunfalismo sobre los votos. Yo considero que cualquier persona que sale a la calle en Venezuela y que sabe cómo está el clima y quién va a votar por quién, sabe hoy perfectamente que tiene todos los motivos para decir que Edmundo González Urrutia tiene los votos para ganar las elecciones. Y lo repito, en el mejor de los casos para Nicolás Maduro, para ganárselo 2-1, para duplicarlo. Entonces yo creo que la gente tiene derecho a sentirse bien porque somos mayoría aplastante.
Y no le crea a ningún politólogo, ni a ningún analista, ni a ningún periodista, ni a nadie que venga y le diga que usted no se puede sentir bien, porque somos un cuerpo social mayoritario absoluto. Sobre lo que no hay que tener triunfalismo es sobre el resultado político. ¿Por qué? Porque una cosa es que nosotros metamos allí 8, 10 millones de votos y Maduro solamente pueda meter 4 millones o 5, o tal vez menos. Y otra cosa muy distinta es lo que diga el CNE en la noche y los acontecimientos que pueden ocurrir. Son dos cosas distintas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso que nos están vendiendo, que el triunfalismo es malo, son los que van a querer venir a justificar si los resultados del Consejo Nacional Electoral no se corresponden con lo expresado por nosotros los venezolanos en la máquina de votaciones el 28 de julio. Esa es la realidad. Y eso forma parte de un aparato psicosocial que, por cierto, está fracasando. Porque a todos esos tipos hace 10 años, hace 15 años, todo el mundo les creía, eran unos rockstar, y su credibilidad ha venido a menos y ya la gente cada vez tiene menos vendas en los ojos sobre estos actores. Ahora nosotros, repito, tenemos que sentirnos bien porque somos una mayoría absoluta que tiene que seguir creciendo. Continúo. Parte de los eventos que me hacen pensar, como lo dije, que del 1% de probabilidades de que se produzca un cambio de gobierno gracias a nuestros votos pasó al 10%. Es porque el chavismo nos está imponiendo por la vía de la fuerza del Estado un conjunto de irregularidades para que los números le cuadren. Porque ¿qué pasa si el mundo, en el mejor de los casos para Maduro, duplica en votación? Lo duplica en votación. ¿Qué pasa? Bueno, que si por ejemplo, Maduro saca 4 millones de votos, esto es hipotético, y Edmundo saca 8 millones, ellos tienen que meter 4 millones más. ¿Dónde? Porque quedó demostrado con las giras de María Corina Machado que la Venezuela profunda y la Venezuela rural la perdieron. Y en territorios tremendamente chavistas como lo que vimos, que yo quedé loco porque yo he ido ahí, que es Altagracia de Orituco, al sur del estado Huáquer, del estado Guárico. Eso era un pueblo que cuando yo fui allí, por ahí a trabajar petróleo. El único que no era chavista era yo. Cuando yo vi eso, yo dije, no, esto cambió de color. Y voy a decir algo profundamente peligroso y que se moleste el que se moleste. La realidad es que María Corina Machado hoy es la líder del chavismo. Esa es la realidad. Porque toda la base social que era chavista y su herencia, María Corina se la está cortando. Se la está cortando y está generando un vínculo personal con cada una de esas personas. Un vínculo emocional con cada una de esas personas. Su mensaje, su épica, su recorrido, incluso su forma de ver a la gente, la está transformando en la líder del chavismo. Y como ya era líder de la oposición al ganar la primaria de manera absoluta, con más del 90% de los votos, significa que ya María Corina es la líder de Venezuela, indiscutiblemente, cosa que no le gusta para nada a la élite del chavismo, pero tampoco le gusta nada a la oposición tradicional y no le gusta algunos factores de poder internacionales. Y voy a empezar por ahí sobre el por qué creo de que esto está en este estatus hoy 24 de junio, aniversario de la batalla de Carabobo. El gobierno de Brasil, es decir, el presidente Lula da Silva, salió a exigirle a Nicolás Maduro lo mismo que el G7, que por cierto él estuvo rondando en aquella reunión. Salió a pedirle que hubiera una observación electoral total e imparcial. En un comunicado leído por el canciller, por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y avalado por Colombia, es decir, Lula y Petro le están haciendo exigencias más fuertes a Nicolás Maduro que el presidente Biden. ¿Quién lo iba a imaginar? Y ojo, yo no soy simpatizante ni de Lula ni de Petro, y todo el mundo sabe cuál es mi opinión. Pero eso significa que ahí eso ya está roto. Estos tipos quieren un cambio en Venezuela. Lo segundo, la firma Berkeley, que es una firma de asesorías de inversiones, publicó un informe para sus clientes que dice: la incertidumbre en Venezuela es elevada antes de las elecciones del 28 de julio. Pero el balance de riesgos parece ser asimétricamente positivo. Hay una posibilidad significativa de tener una transición política. Lo están diciendo las casas de inversiones internacionales.
la gente del business, la gente del billete. Cuando veo, fíjense esto que hizo el chavismo. Eliminó, luego del sorteo, 110,000 miembros de mesa, que por cierto, la gran mayoría de ellos ni siquiera están en Venezuela, son electores que estaban inscritos en Venezuela, pero que viven en el extranjero. Y a su vez, de esos 110,000 miembros de mesa que fueron eliminados, 39,000 fueron cambiados de su centro de votación. Es decir, gente que era miembro de mesa aquí, ya no es miembro de mesa y lo mandaron a votar por otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como ya no pueden hacer el fraude en la Venezuela profunda, en la rural, están llevando los posibles fraudes a barrios intrincados de las grandes ciudades y a zonas periféricas de las grandes ciudades, donde por supuesto gran parte de los migrados sin su consentimiento, cosa que es ilegal, ilegítima y violatoria de derechos civiles y derechos fundamentales, porque incluso eso pasa incluso por usurpación de identidad. Nadie puede cambiarlo de centro de votación ni de residencia sin su consentimiento. Es porque no le están dando los números para hacer el fraude. No le están dando los números. Fíjense ustedes, hubo una reducción de los centros de votación. Redujeron a 15,797 centros de votación, pero aumentaron a 30,026 mesas, con movimientos de electores sin su consentimiento, luego del cierre de la inscripción y actualización de datos del registro electoral permanente. ¿Por qué? No le están dando los números para hacer el chanchullo. Fíjense, esto del nuevo nivel de persecución del chavismo, donde capturó a algunos jóvenes, entre ellos el periodista Gabriel González, a quien conozco, muchachito que no rompe ni un plato, más come flor imposible, muchachito desayuna margaritas y no las de tequila, sino las vegetales, de lo come flor que es, un muchacho más sano que el carajo. Fue porque Edmundo, en su visita al estado Vargas, se aproximó a un comando militar y le dio un mensaje a los militares. Ahora bien, si ellos están presos, porque supuestamente fueron a un cuartel, ¿por qué no meten preso a Edmundo? Y que yo sepa, la custodia personal del candidato Edmundo González Urrutia está en manos del chavismo, dicho por el mismo Edmundo. Entonces, ¿por qué lo dejaron aproximarse? Ahora, ¿se permite el proselitismo político entre los cuarteles? No. ¿Los militares votan? Sí, entonces hay que hablarle a los militares para ganarse su voto. Ahora, si hablamos de proselitismo político, ¿quiénes son los que hablan de que voten por un candidato? Son los generales chavistas, o como este último general que salió con un video súper falso de María Corina Machado, hecho con inteligencia artificial, que ni siquiera saben usar la inteligencia artificial. Entonces, fíjense, ya están metiendo presos unos muchachos que no han hecho nada por delitos que ellos sí cometen. Ahora, ¿por qué ellos están yendo como por la juventud? Simple. En el sector juvenil, Maduro no tiene ni el 5% de votos. En los menores de 28 años es en el sector donde el chavismo está más grave a nivel de apoyo político y a nivel de votos. Grave. Porque sí hay un buen sector, como si lo vengo diciendo, que no está inscrito en el registro electoral, pero no están con el chavismo tampoco. Pues. Otra cosa que me hace ver que la tienen tremendamente complicada es esto del acuerdo del CNE, que convocaron a todos los candidatos, ¿no? A que firmaran un acuerdo para reconocer los resultados, ¿no? Y fueron todos, menos Edmundo González y Enrique Márquez. Del resto fueron todos a firmar. Pero es que el problema del acuerdo es que en el apartado tercero dice lo siguiente: reconocer que el Consejo Nacional Electoral ha venido dando cumplimiento a las garantías electorales en cada una de las fases del proceso establecidas en el cronograma electoral. No acabamos de ver que están migrando, abriendo centros, moviendo gente a los centros de votación. Las garantías constitucionales y legales no se han cumplido. Y de paso es inconstitucional cambiar de reglamentos, cambiar las cosas en medio del proceso. De hecho, creo que es la Constitución o la Ley de Participación Política, no recuerdo. Si lo sabes, por favor, déjamelo en los comentarios. Reza que es a 5 meses antes de la elección que se pueden hacer cualquier cambio de reglamento. Es decir, ellos están
pusieron a firmar a estos idiotas un acuerdo donde reconocen algo que no ha ocurrido. Es decir, que se han cumplido las garantías constitucionales y los derechos civiles de los venezolanos. Por supuesto que no. Ante eso, la respuesta de Edmundo González, que la dio en la red social X, fue genial. O sea, yo no voy nariciado para ningún lado. Y me parece una actitud completamente correcta de Edmundo, quien también ha dicho que a raíz de que él gane, él puede entrar en un proceso de entendimiento y negociación política con el chavismo y con Maduro para poder entenderse, para que haya una transición pacífica. O sea, el mundo le está diciendo, mira, yo voy a ganar, vamos a entendernos, pero a mí tampoco me vas a llevar nariciado para ningún lado. O sea, que me parece que ese es un mensaje claro al chavismo, pero también un mensaje claro a nosotros. No hay sumisión a las órdenes, y por eso vimos entonces al rector Amoroso tan ofuscado. Con un agregado. El acuerdo de Barbados habla de estas garantías. Y quien ha incumplido el acuerdo de Barbados fue Nicolás Maduro y la élite del chavismo. Y lo incumplió rampantemente cuando le dio definitivamente la inhabilitación arbitraria, ilegal e ilegítima a María Corina Machado. Entonces, quien no está cumpliendo los acuerdos son ellos y quieren imponer un acuerdo sobre un acuerdo que no cumplieron, que posiblemente el segundo acuerdo tampoco van a cumplir. O sea, es una cuestión de locos que ya no hayan que hacer. Para concluir este beta político, porque estamos en la cuarentena, la temperatura, y esto a medida que nos vayamos acercando el 28 de julio, yo creo y comparto, creo que con un periodista que lo dijo en un podcast hace poco, yo creo que todavía no hemos visto la peor cara de la élite chavista en este proceso. Creo que a medida que nos acerquemos vendrán cosas peores, dice la Biblia. Y en esas cosas peores está eso de que ahora, fíjense, un cambio que no se puede hacer sino 5 meses antes de la fecha de la elección. Y es que ahora los testigos de mesa solamente pueden ser testigos si votan en esa mesa. ¿Esto por qué? Porque resulta que todo esto de los comanditos, liderados por María Corina Machado, ha venido funcionando. Y voy a hacer un reconocimiento público porque a pesar de muchas cosas de sus dirigentes nacionales, de un nuevo tiempo, de Primero Justicia, de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de Encuentro Ciudadano, de lo que queda por ahí regado de Copey, están sumados a la defensa del voto en Venezuela y eso marchaba bastante bien hasta que tuvieron que hacer este cambio. Migraron gente, quitaron centro, porque están haciendo un barajo completo de la mesa, porque resulta que esta oposición liderada por María Corina Machado y con Edmundo como candidato puede defender los votos. Y ahora entramos en un periodo de ajuste donde, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, yo creo que el liderazgo está poniendo de su parte, pero creo que también los electores también tenemos que ponernos a la orden todo lo que podamos ayudar. Si usted fue sorteado un miembro de mesa, revísese en la web del CNE o por mensaje de texto. Y si es así, le informo que la capacitación de miembros de mesa será online a partir de este jueves 28 de junio. Hágalo. Y si usted vota donde vote, usted quiere, comuníquese con la gente de los comanditos o con la gente de Acción Democrática, con cualquiera, y ayude. Y la gente de afuera, mira, si usted conoce gente que vaya a ser testigo y miembro de mesa ese día, le voy a hablar claro, mándele un billete así. No que se lo mande a María Corina, ni a no, díselo a la persona, mira, aquí está, para que tenga saldo, para que coma, para que pagues un taxi, para que le ponga gasolina a tu carro, ayude. Porque aquí todos estamos empujando, brother. Todos estamos empujando y todos tenemos que empujar para el mismo sitio. Y entonces, y voy a hablar en esto de la plata. Esta campaña se ha hecho sin dinero. Y yo creo que lo más grandioso ha sido la respuesta venezolana ante una campaña sin plata. Sin dinero. Sin dinero. Y sobre todo que María Corina contrata un sonido y se llevan preso el de sonido. Se queda en un hotel y meten preso a gente del hotel. Incluso meten preso a gente que no lo va a María Corina, sino que a María Corina fue a preguntar dónde se iba a quedar. Y si come en un sitio, pide un pollo asado, cierran la pollera. Esto es una loquera. Esto es una loquera. Y los recorridos que ha hecho Edmundo, que son pocos, son de muy, muy, muy bajo costo. Ahora, nosotros estamos enfrentando a la maquinaria total del Estado,
que por lo visto tampoco tiene mucha plata, porque nosotros no hemos visto Venezuela forrada de la cara de Maduro. Toda la plata como que se la están gastando en las redes sociales. Y todo indica que la maquinaria del PSV y su 1x10 está fallando, lo cual es una buena noticia. Pero entonces nosotros empujamos, votando, como los testigos, con los miembros de mesa, y sí, hay que aparecer, hay que ir a los eventos por donde pasa María Corina para que se vea, el planeta vea que somos mayoría absoluta y eso es una foto. Y si por casualidad le permitieron a Edmundo González hacer un acto de cierre de campaña en la Avenida Bolívar de Caracas, lo dije en el beta político anterior, lo repito en esto, eso va a ser un lleno total y yo voy a ir. Y yo voy a ir de paso. Yo voy a ir a hacer lo que hay que hacer. Bulto, sin miedo. Uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Ahora bien, el fantasma que está tomando fuerza es como torcer la voluntad de los electores. Entonces, le digo algo. Genuinamente, ¿puede la élite chavista desconocer la voluntad y los votos del 28 de julio, torcer los resultados e imponer su voluntad por la fuerza? La respuesta es sí. Sí puede. Y lo sabemos. ¿Tiene sencillo el chavismo, o la élite chavista, torcer la voluntad de los electores y los votos del 28 de julio de 2024? No, no lo tiene sencillo. Y nosotros tenemos que ponerle esto lo más difícil posible. Y hace años yo dije esta frase y me siento profundamente alegre de repetirla. Ya, cafecito. Hay pelea y la pelea es peleando. Hay pelea y la pelea es peleando. Y nosotros vamos a poner los votos y vamos a defender los votos. Que les cueste demasiado hacerlo. Y luego en la noche, cuando digan lo que tienen que decir, que la dirigencia tome las posiciones que tenga que tomar. Nosotros vamos a poner desde nuestra parte, desde la base. La dirigencia hará lo que le corresponda. Pero no podemos ponerle fácil esto. Y en la medida, y esto voy a enviarle un mensaje a los que llaman radicales. Y digo radicales entre comillas porque para mí no hay radicales. Radical era Osama Bin Laden, radical era el Che Guevara. Los radicales son asesinos. Por una persona que diga, en tiranía no se vota, dictador no se habla con voto, eso no es radical. Eso no lo es. Es una persona que tiene una convicción producto de muchas vicisitudes, teorías, traumas, historia, y está bien. Y como lo dije, lo repito, yo no me voy a pelear con nadie por eso. No me voy a pelear. Pero sí le digo algo, si usted realmente quiere, desea y tiene como objetivo que haya un cambio de gobierno en Venezuela y que ese cambio de gobierno genere una transición pacífica que permita un cambio de sistema político, pues le notifico que tenemos una oportunidad que es pequeña, que es del 10%, pero tenemos una oportunidad y tenemos que remar en esa oportunidad juntos. Y si lo está entendiendo, por lo menos la mitad del chavismo, si lo entendió la Venezuela rural, si lo está entendiendo la Venezuela de los barrios, ¿cómo es posible que haya un sector que no quiera ser parte de esta historia? Entonces ahí vale la pregunta y repito, yo no voy a acusar de chavismo a nadie por no querer votar y no pienso pelearme con nadie. Pero sí es necesario reflexionar cuál es el motivo por el cual deciden no acompañar el sentimiento de la mayoría que en este contexto de la historia, independientemente de que si es correcto o incorrecto, está siendo canalizado. Porque sí, la unidad siempre ha sido un chantaje de los partidos tradicionales de la oposición, pero en este momento hay unidad en la base social de Venezuela y creo que los opositores más duros tienen que formar parte de la unidad social, y no estoy hablando de unidad política, estoy hablando de unidad social. Y yo creo que esto de no quedarse por fuera de la historia es un llamado de que
Venezuela nos está llamando a ser parte de una historia que puede llegar a un punto crítico, tremendamente oscuro y complicado, pero del cual podemos salir con bien y para bien. Y esto es una reflexión que tenemos que hacer. Es una reflexión que tenemos que hacer. Y repito, no me voy a pelear con nadie de los que dice que no va a votar bajo ningún concepto y le invito a no hacerlo. Pero sí creo que es momento de reflexionar. Y ahora, con esto del 1/10, yo sí me dediqué. Yo me dediqué y ya. Hice cambiar de opinión, con argumentos, sin ataque, explicando realidades. Ya llevo 12 mal llamados radicales que van a votar. Y de esos que estaban todo el día echándole leña a María Corina en las redes, bajaron la bandera. Ya vamos a esperar hasta, como uno me dijo, pues, yo creo que nos van a robar y María Corina es más de lo mismo. Yo le dije, bueno, solo hay una manera de saberlo. Vamos a votar y vamos a ver si es más de lo mismo. Pero si no tenemos el tsunami de votos y tenemos la gente defendiendo los votos, y eso es parte de lo que nos toca a nosotros, nunca sabremos si es más de lo mismo o no. Ahora, la pregunta que yo le hago a todo es, ¿ustedes quieren que Maduro nos robe para ustedes decir que tienen razón? ¿Ustedes quieren que Maduro prevalezca para decirnos que tenían razón? ¿O ustedes quieren que haya cambio de gobierno en Venezuela? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta y estamos en cuarentena, está subiendo la temperatura, se acerca el día. Y ya es momento de reflexionar y de tomar posiciones. Y con esto no estoy lanzando un reto ni un desafío. Lo que quiero graficar es que el techo tenemos que llevarlo al tope. La pelea es peleando y tenemos que ponérsela bien difícil a este adversario. Y lo que podemos poner son los votos, la defensa del voto y nuestro rostro en fotografía hasta que el CNE dé los resultados y le toque batear a María Corina y a Edmundo González. Eso es todo. Sobre lo que digan ellos esa noche o cómo se comporten o cómo se comporta el chavismo, porque repito, yo todavía no sé si el chavismo le va a robar las elecciones a la oposición o al chavismo. Lo que sí sé es que robársela al chavismo es complicado. Y no sabemos en qué condiciones internas está eso, que incluso las casas de inversión están diciendo esta clase de cosas. ¿Ok? Me despido con lo siguiente. Quiero expresar todo mi apoyo a todos estos activistas que están siendo chantajeados, perseguidos y algunos apresados, sencillamente por apoyar a María Corina en sus giras. A los comerciantes, hoteleros, periodistas, de verdad todo mi apoyo y a su familia. Y esto es parte del costo y esto es algo que nuestros amigos los mal llamados radicales tienen que ver. O sea, aquí hay gente jugándosela toda, como digo la señora del video, que me voten el lunes, o la señora de las empanadas que me la cierran, o sea, el señor de la curiara en Apure que le robaron la lancha y el motor. Y hay gente jugándosela toda. Entonces, si hay gente jugándosela toda, ¿por qué? ¿Qué tanto cuesta votar? Y lo digo con total sinceridad. ¿Qué tanto cuesta? ¿Quiénes sí tienen un costo? Los que cambiaron de residencia y del centro de votación ilegal y arbitrariamente. Esos sí tienen un costo y si nosotros conocemos a alguien así, tenemos que ayudarlo y que quiera votar, tenemos que ayudarlo a que llegue a su centro de votación, que incluso los cambiaron de estado, de ciudades. Esto es toda una loquera y que todas estas denuncias están siendo documentadas porque forman parte de un dossier de que luego no vayan a decir que es que no, es que quieren desestabilizar. No es que estamos desestabilizando, aquí nadie está haciendo nada malo. Es que lo único que estamos haciendo es, vamos a votar. Ahora, queremos votar con condiciones que no hay. Sí, es fácil. Sabemos que no hay condiciones. Ahora, la base social, los de abajo, haremos lo que nos corresponda. Luego, ese día en la noche, los de arriba verán cómo es el asunto. Así es simple. Por cierto, cierro. Yo no sé qué va a pasar ese día en la noche. Yo no sé lo que va a pasar el lunes 29, mucho menos. No lo sé. Y no lo quiero saber. Porque yo creo que lo que ha dado el éxito en toda esta campaña a María Corina y Edmundo es el ser impredecibles. Y
Me parece muy bien. Me parece muy bien. Hay que permanecer, que esta dirigencia nueva opositora sea impredecible. Te habló Julio Jiménez Edler en X, en YouTube y en Patreon, @JulioCoco. Esto fue Beta Político Cuarentena. Marca like, por favor, ayúdame con el algoritmo en los comentarios. Y repito, creo que hay muchas personas que todavía están preguntándome por la taza. No las estoy vendiendo, pero si me escribes a contacto@juliococo.com, te mando el diseño para que la imprimas, o si estás en Caracas te digo dónde puedes comprarla. Yo no recibo nada de eso, pero sí voy a querer que me mandes una foto tuya con la taza. Muchísimas gracias.